de referencia a adultos jóvenes. ¿Sí? Sin embargo, pues la osteoporosis es una enfermedad que se puede, ¿no?, prevenir, incluso hacer un diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado, y prevenir el riesgo de fractura, que es la parte final de una osteoporosis, cuando no lleva un tratamiento. Las imágenes corresponden a una osteoporosis avanzada, ¿no?, en el A, de una articulación coxofemoral. Casi no se ve la cabeza femoral o está con irregularidades. Es evidente también la cortical bastante adelgazada, en esa parte. En la otra radiografía B es la articulación radiocarpal. Hay la presencia de erosiones del radio. Otra característica en la C también es la osteoporosis de localización de las regiones lumbares, que es la más frecuente dentro de la localización de la columna vertebral. Por eso los estudios de densitometría ósea están más localizados en esa zona, por ser la zona más frecuente de osteoporosis. El otros esquemas son, pues, para denotar la disminución de las trabéculas. En el caso de la osteoporosis, las trabéculas óseas son de dos distribuciones, ¿no?, longitudinales y transversales. En el caso de la osteoporosis, lo que se desgasta o lo que no vemos ya en esta diapositiva son las horizontales. Por eso que en las imágenes hay aspecto de lluvia, y en otros denotan la histología o la radiográficamente. Y en cuanto a la epidemiología, está, pues, más frecuente en mujeres. Sobre todo la preponderancia es a partir de los 45 años en las mujeres. Se relaciona sobre todo con lo que es el inicio de la menopausia, donde hay, pues, un descenso de los estrógenos. Los estrógenos son considerados como protectores, ¿no?, de la osteoporosis. Los estrógenos tienen funciones importantes en la disminución de la resorción ósea. Al haber una disminución importante de esta hormona, va a originar, pues, esta osteoporosis que vemos. También está relacionado con lo que es la alimentación, el estilo de vida y las enfermedades. Bueno, el siguiente otro esquema, pues, sobre todo la afectación que es bastante distribución global, con 9 millones de fracturas osteoporóticas en todo el mundo, como complicación de una osteoporosis. En el gráfico es más frecuente, pues, incluso hay de 3 millones y medio, ¿no?, la población que hacen ese estudio en los Estados Unidos, ¿no? Incluso se ve, pues, que hay un ascenso, ¿no?, en lo que es la población de 50 años o más, un ascenso de ese riesgo de fractura. El siguiente esquema es la relación, sobre todo, de la fractura relacionada con la edad. A mayor edad va a ir más predisposición de osteoporosis, por lo tanto más riesgo de fractura. En el estudio comparativo con los hombres, ¿no?, que es un poco más larvado o es menos frecuente la osteoporosis. En las mujeres el ascenso de la curva es más marcada, ¿no?, en relación con el hombre, que es más larvada, un poco más horizontal. En cuanto a la pérdida de masa ósea, se habló que de las mujeres, pues, 45 años. En el hombre es un poco más tardío. Se habla a partir de los 50 años, 60 años. Recién ya es el descenso.
y se relaciona también en este caso con andrógenos, ¿no? Los andrógenos también son protectores para prevenir osteoporosis. Tiene también función importante, ¿no? en la inhibición de los osteoclastos, similar a los estrógenos. Bueno, en cuanto a la patogénesis, en el siguiente cuadro, va a cumplir varios factores para llegar a una alteración del equilibrio, con un resultado pues, de una alteración de la microarquitectura, con el consiguiente desarrollo de una fragilidad ósea que va a llegar a una fractura. En el esquema se representa cómo es el proceso pues, de resorción ósea. Son ciclos en los que se involucran células importantes, ¿no? Los osteoblastos, los osteoclastos, sobre todo, y los osteocitos, pues, son los huesos residentes del hueso. Y la alteración que viene pues, de fuerzas externas, que van a producir procesos inflamatorios, la producción de interferones, ¿no? Y también la relación bastante importante con la paratormona, el calcio y la vitamina D, que son los que van a mantener el equilibrio. Por eso que hay el paciente con osteoporosis también por déficit o ingesta de esas proteínas, o enfermedades de paratormona, ¿no? Antes pues se consideraba que estaban más relacionadas con las paratormonas. Incluso la calcitonina lo utilizaban antes de la era de los bifosfonatos, ¿no? Que ahora utilizamos. Era importante eso. También relacionado bastante con la patogénesis, ese desequilibrio que va a haber pues, hay un sistema, ¿no? De los RANK, RAN-L, ligando, que están expresados en los osteoclastos, ¿no? Son en los receptores estos, y con lo que es la que va a impedir pues, la resorción, ¿no? La osteoprotegerina, es la OPG, no lo he puesto ahí, es la osteoprotegerina, ¿no? Como su nombre lo indica, pues protege, ¿no? Regula la función de osteoclastos. Los RANK pues, son expresión de la superficie de los osteoclastos. Es por eso que de ahí es la diana de la terapéutica, de inhibir este RANK que se expresa osteoclastos con disminución después de la resorción ósea. Emplean para esto los bifosfonatos. Los bifosfonatos pues sí actualmente se están utilizando. Hay presentaciones semanales, mensuales, anuales. Después vamos a ver esa terapéutica que se está empleando para la osteoporosis y prevención. Es un esquema que a medida de los años va pues, a aumento de la resorción ósea y se incrementa los riesgos de fractura. Todo relaciona pues, a mayor edad, más, ¿no? Relaciones con debilidad o fractura, fragilidad de hueso. Bueno, hay una clasificación etiológica que se hace, ¿no? Una primaria o secundaria, la osteoporosis primaria, que es poco menos frecuente que la secundaria, y también se habla de una osteoporosis posmenopáusica, que es la más frecuente, o la de tipo senil. Las dos se relacionan, a veces coexisten, y es un poco difícil a veces hablar de una tipo 1 con un tipo 2, porque ocurre prácticamente en edades un poco, en el caso de las mujeres, ¿no? Se habla de posmenopáusica a partir de 45 y también confluyen con la senil. La secundaria está más relacionada con eventos, ¿no? Patologías que están involucradas. Dentro de estas está pues, la diabetes mellitus, las enfermedades reumáticas, la artritis reumatoide como proceso inflamatorio, condiciona una osteoporosis precoz. Ahí sí vemos pacientes mucho más jóvenes.
también el hiperparatiroidismo, por la regulación de la paratormona, ¿no? Son enfermedades endocrinológicas que tienen bastante relación con ese metabolismo del calcio, la vitamina D y la paratormona. Entonces, por eso se involucra en este caso, ¿no? de la clasificación secundaria, ¿no? de patología secundaria. La insuficiencia renal crónica también está relacionada, sobre todo pacientes que ya sometidos a hemodiálisis. Hay un desequilibrio de paratormona, con disminución de calcio, vitamina D. Entonces, es también frecuente ver pacientes con osteoporosis en enfermedades que cursan con insuficiencia renal. Otros trastornos son los digestivos, sobre todo de malabsorción, ¿no? Porque hay dificultad pues, para absorber la vitamina D, ¿no? O de los alimentos. Ya sé que esta es la clasificación según la densitometría ósea de la Organización Mundial de la Salud. Ya, ellos valoran las desviaciones estándar, ¿no? De acuerdo a los valores obtenidos en esta densitometría. Normal es, bueno, ahí debe ser todo que no lleguen valores de -1, ¿no? A partir de -1 ya hablamos de osteopenia o disminución de la masa ósea. Es la desviación estándar. La osteoporosis ya cuando encontramos valores de densitometría ósea negativos, -2,5 de la desviación estándar. Ya se habla de esos conceptos de osteoporosis ya establecida, cuando ya hay la presencia, ¿no? de una fractura, ¿no? Por fragilidad. Una fractura que no implica una fuerza importante para haberse producido este evento. Entonces esa sí es la clasificación etiológica que utilizamos más cuando solicitamos una densitometría ósea. De acuerdo a eso valoramos y damos el tratamiento. Osteopenia, ese término casi ya no se está usando mucho, actualmente ya hablan como disminución de la masa ósea. La osteopenia más un término radiológico, lo emplean, ¿no? Los radiólogos emplean eso en los informes de placas, como osteopenia, ¿no? Nunca hablan de osteoporosis. Para hablar de osteoporosis tiene que ser, como lo indica la Organización Mundial de la Salud, tiene que tener una densitometría ósea para hablar de ese concepto. Ya no se olviden que siempre normal, una desviación menos de -1, no llegan a ese 1 negativo. Osteopenia está entre -1 negativo y -2,5. Cuando es más de -2,5 negativo ya es osteoporosis, hay falta agregar, ¿ya? Es un intervalo, ¿ya? 1 a 2,5, los negativos. Ahí se habla de disminución de masa ósea o la osteopenia. Ya cuando es menos de 2,5 ya se habla de una osteoporosis. Y le agrega el concepto establecida cuando se suma ya una fractura. El diagnóstico de la osteoporosis está, pues, siempre hacemos la historia clínica, que debe ser detallada, completa. Cuando hay dudas, pedir pues, un factor reumatoideo para eso, ya porque la artritis reumatoide está relacionada con un desarrollo acelerado de una osteoporosis por un proceso inflamatorio. Se pide o se solicita las localizaciones más frecuentes, para este caso, con la columna, tanto de toras dorsales o las lumbares, más frecuentes lumbares. El esquema, pues, hay 4 imágenes para denotar figuras representativas de osteoporosis a la imagen nada más, ¿no? Característico es de la fractura en cuña por aplastamiento de un extremo, ¿no? de esa vértebra. La otra fractura es en diábolo, ¿no? en la B. Y hay uno que es el disco vacío, que también vemos que es frecuente, es en el lado C, ¿no? Ahí no está marcado, pues es el C. Y aparentemente pues no hay cuando hacemos el conteo de vértebras nos falta uno, entonces vemos que apenas está ahí, es el disco vacío.
y otra que está en el D es la fractura pues ya relacionada con metástasis. En la metástasis ahí vemos lesiones más osteolíticas. Entonces, en la radiografía ya podemos hacer un diagnóstico, ¿no? Esas lesiones osteolíticas, ¿no? Imágenes acabocado, pero eso ya casi no corresponde pues a una osteoporosis, sino más a otra patología de neoplasia, sobre todo mielomas, ¿no? Que es más esas imágenes osteolíticas. Entonces, más para el diagnóstico diferencial han puesto esa imagen. Dentro de los factores de riesgo está pues los factores de estilo de vida, ¿no? Se relaciona bastante pues, el tabaco, ¿no? Que está relacionado pues con una disminución de la producción o interfiere en los osteoblastos o condiciona mayor producción o actividad de osteoclastos con aumento de la resorción. Están también las enfermedades genéticas o estados de hipogonadales, en el caso del síndrome de Klinefelter, hay esto de hipogonadales, ¿no? Por una disminución de la producción de andrógenos. Los andrógenos están considerados como protectores. Otros desórdenes endocrinos, se habló de enfermedades del aparato hormonal, de la tiroides, relacionadas también con el metabolismo, regulación del calcio, vitamina D. Desórdenes gastrointestinales con problemas del síndrome de malabsorción, porque no hay una adecuada absorción de vitaminas, sobre todo la D. Los trastornos hematológicos también están relacionados. Los trastornos hematológicos frecuentes están las leucemias, las neoplasias hematológicas. Y lo que vemos frecuentemente son las enfermedades reumatológicas o enfermedades autoinmunes. Más sobre todo está la artritis reumatoide por el proceso inflamatorio y también por el tratamiento prolongado de corticoides que recibe. El corticoide también está relacionado con la osteoporosis. Los factores de riesgo neurológicos también, ¿no? Ya se habló de la celíaca, ¿no? Que son de absorción. Y el uso de medicamentos que le han puesto más de baja, ¿no? Que es el más relacionado a los glucocorticoides. En el otro cuadrito casi no relaciona los factores de riesgo, la dieta, historia familiar, ¿no? También el componente genético es importante, la medicación, el uso de glucocorticoides o tratamiento para la tiroides, no está también relacionado. Los anticonvulsivantes, el uso de fenobarbital también tienes. Dentro de los estilos de vida ya se dice, ¿no? Que es el smoke, el fumar, ¿no? O también el estilo de vida, pues una vida sedentaria, ¿no? La disminución de la actividad física. Hay otros factores de riesgos que es independiente, ¿no? Está de la edad, ¿no? Un recambio óseo elevado, alteración, y eso ya son complicaciones, ¿no? Alteración de la huesa visual, los trastornos neuromusculares. O también cuando hay antecedentes de fractura por fragilidad. Casi lo repiten más, ¿no? Factores de riesgo están involucrándose ahí. Más esos son de una herramienta, el FRAX, ¿no? Esto lo último que se está viendo, no ha salido es el FRAX, es una herramienta también para hacer diagnóstico de osteoporosis. Entonces esos son los factores, ¿no? Que valoramos cuando hacemos la entrevista para el diagnóstico de una posible osteoporosis, que puede ser con una densitometría ósea o no. Entonces hacemos la pregunta a los pacientes o si ya tiene exámenes. La menopausia precoz importante también, o pacientes sometidos a una histerectomía o una cirugía de ovario, ¿no? En caso de tratamientos, ahí sí se administra ya el tratamiento, a pesar que no son menopáusicos, no tienen la edad
¿no? Como se define, ¿no? 45 años de menopausia. Pero por ese antecedente se valora y pedir una densitometría para ver si requiere o no de tratamiento ya de antirresortivos con tratamiento de vitamina D con calcio como suplementos. El hipogonadismo primario y secundario, ¿no? De todo hay pues, alteraciones cromosomales, el Klinefelter, más lo que se ha estudiado, que tienen pues, bastante eventos de fracturas en esos pacientes. La dieta también importante, el calcio o la deficiencia de vitamina D en ingesta, importante para el proceso de mineralización ósea, ¿no? En el recambio óseo, que es la patogenia, que es lo que nos enfocamos más cuando vemos una alteración de ese recambio. Hay déficits no solo pues, de alteración genética, sino también pues, de la dieta. Vean, esto es la densitometría ósea y es una imagen. Denota pues la densitometría ósea está pues con la imagen es para en cuanto a relación de años. Una densitometría ósea que va a denotar estándar, desviaciones estándar. Ya se repitió de menos 2,5 a partir de negativos mayores, ya es una osteoporosis. Y en la densitometría más utilizamos el T-score, ¿no? Por ejemplo, hay T-score, Z-score, son dos términos distintos. El más utilizado es el T-score, ¿no? Sobre todo para la menopausia o mayores de 50 años. Entonces, utilizamos esa desviación, el T-score. El Z-score utilizamos sobre todo a población más joven, ¿no? Sobre todo con una desviación estándar menor de 2. Es otra valoración de esta densitometría. Entonces, más común utilizar el T-score, ¿no? Que el Z-score. Bueno, la indicación de densitometría es todas las mujeres mayores de 65 años, ¿no? O los hombres también, si está pidiendo los 70 años. Pero actualmente pues se está haciendo que se debería valorar un tiempo mucho antes, sobre todo pues en mujeres posmenopáusicas y hombres ya mayores de 50 años. No esperar pues la edad de 65 años, sino que apenas en las posmenopáusicas, que va a servir como un control. Esto dado pues, por la evidencia de que hay fracturas importantes a partir de los 50 años, sobre todo en mujeres. Bueno, esta es una densitometría donde evidencia pues, las zonas más de localización más frecuentes de osteoporosis. Hay unas regiones lumbares, ¿no? En la descripción de esta densitometría, más común encontrar pues el nivel de L1 con L4, L2, L3, ¿no? Lo más frecuente de localización de osteoporosis. Y a nivel del cuello femoral, ¿no? O la zona intertrocatelia, que es frecuente también hay localizaciones de osteoporosis. Bueno, en este esquema está pues lo que les decía, ¿no? El T-score, ¿no? Es la comparación con el pico máximo, y a diferencia que el Z-score, que es la comparación en relación con la edad. Por eso se habla de Z-score más para menores. El T-score es el más común que usamos. La densitometría pues actualmente es el medio más preciso y confiable para valorar, ¿no? la masa ósea y también para valorar el riesgo de fractura. El monitoreo del tratamiento pues es de acuerdo a esta densitometría. En la práctica clínica lo utilizamos cada año o cada 2 años. Cada año cuando hay más riesgo de fractura. Cuando hay un poquito alejado ya vemos que se solicita cada 2 años. No hay mucha evaluación a veces en el año que solicitamos. O pacientes que están sometidos a tratamientos antirresortivos. Los antirresortivos también tienen efectos secundarios. ¿Ya? Hay pues como
hay formación de huesos que son patológicos, que fácilmente se rompen, ¿no? Son frágiles. Es por eso que también hacen la valoración de descansos óseos, ¿no? Que no toda la vida están tomando tratamiento para, sobre todo el endronato, ¿no? Que es lo más común que todo. Bueno, otro instrumento para valorar el riesgo de fractura, ¿no? Es la densitometría ultrasónica cuantitativa, que mide más, pues, ¿no? Así como su nombre indica, ultrasónica, ¿no? Es la velocidad del sonido. Es otro tipo, ¿no? En el esquema, pues, para hacer el estudio ahí se coloca, pues, ¿no? El instrumento, sobre todo el talón, la tibia, el rótula, ¿no? Son las operaciones más frecuentes. Casi no se utiliza en nuestro medio, más solo utilizamos la densitometría. Ya, pero esto es ya emplea la ultrasonografía. Sobre todo más hay estudios más porque el riesgo de fractura en personas mayores es más a nivel de los miembros superiores, sobre todo en muñecas, ¿no? Caída leve con apoyo de manos, hay fracturas sobre todo del tercio distal, ¿no? Del brazo. Entonces ahí se solicita ese PEDEX, ya, porque no abarca solo la parte central de que es columna y cadera, sino las extremidades. Es de la utilidad de este instrumento, ¿no? La PEDEX, sobre todo para lo que es extremidades periféricas. Incluso se dice que el riesgo de fractura es más a nivel cúbito radio, ya en mayores, que el riesgo de fractura lumbar, o que habitualmente se decía, ¿no? Con esto se pone más en manifiesto que sí es más riesgos a nivel de las muñecas o miembros superiores. Otras tecnologías adicionales, ¿no? Se puede adicionar la tomografía computarizada, ¿no? Que es otro tipo es adicionar más, ¿no? La densitometría. Para mí sobre todo el volumen, ¿no? De la masa ósea, para ver también lo que es las trabéculas, ¿no? Se hablaba de la disposición de las trabéculas, ¿no? Que hay las formas, hay pérdidas, sobre todo las trabéculas horizontales de los huesos. Es para eso se pide, ¿ya? Esta absorciometría basada en tomografía computarizada, ¿ya? También es importante para la integración, para ver las trabéculas, la disposición, o ver si hay pérdidas de esas trabéculas. También mide la cortical. La cortical, ya de por sí, si hay un adelgazamiento, ya es sospecha de una osteopenia. Se habla del puntaje del hueso trabecular. Ahora ya se está empleando eso, ya no tanto de la densitometría ósea, pero clásicamente aún todavía estamos en eso de la densitometría. Pero ya en futuro va a ser esto, ¿no? El estándar más, ¿no? El puntaje de hueso trabecular, que es lo que más se pierde en una osteoporosis. Incluso pues, bueno, no tenemos pues en el hospital, ¿no? Densitómetros no tenemos, pero se puede adicionar esas tecnologías, ¿no? Lo que se pueda en el futuro, ya que sea más comercial, y solicitar que sí está relacionado con más porcentajes más sensibles, ¿no? Específico, que sí estamos frente a una osteoporosis, incluso antes de una antes de hacer pues, esa valoración de desviación estándar de la densitometría ósea. Incluso la FDA lo está probando, ¿no? Que debería usarse más. Ya, esta es la herramienta de cálculo de riesgo, le hablaba del FRAX. ¿Ya? Por medio del FRAX, pues, para evaluar sobre todo el riesgo de fractura a 10 años, sobre todo en las caderas, a causa de una osteoporosis. Es la probabilidad de en 10 años de tener una fractura. Puede ser de localizaciones que se habló, ¿no? Vertebral, pues una cadera, el antebrazo, o lo que es a nivel de número. Bueno, esta herramienta FRAC, pues más son diseños
anglosajones. En la escuela latinoamericana solo los colombianos están haciendo algo cercano, porque hay pues factores que a veces no vamos a cumplirlo, ¿no? Porque es más para ellos. Pero hay un FRAC más o menos adecuado de los colombianos que están haciendo. Entonces, con eso hacemos esta herramienta de FRACs. Actualmente hay dispositivos, ¿no? que con eso valoramos el riesgo de fractura. Se pueden descargar y son aplicativos que podemos usar. Este es el cuestionario, ¿no? Realmente el cálculo que nosotros hacemos. Ahí está pues, el cuestionario. Trae la edad, el sexo, el peso, la altura y si hay antecedentes de fractura previa. Con todo eso hacemos la valoración y esto es una calculadora, ¿no? Básicamente, y con eso nos sale el riesgo de fractura o no. Hay un puntaje, ¿no? Que está pues, ya determinado, sale. Riesgo de fractura sale. Pueden buscarlo, eso he visto que sí está en los aplicativos para riesgos de fractura, es el FRAX. Ya, este es el algoritmo pues, de lo que hablaba, los valores del FRAX, ¿no? Cuando hay resultados, ¿no? Para ver niveles de riesgo. Hay puntuaciones más a partir de 7,5, riesgo es elevado, intermedio 7,5, 5, bajo menor de 5. El FRAC pues también se puede hacer con densitometría o sin densitometría. Con densitometría pues hay ya con diagnóstico de osteoporosis, el tratamiento es inmediato ya. En cambio, cuando no hay osteoporosis todavía, sobre todo mejorar los estilos de vida, ¿no? Todavía no iniciamos tratamiento. Entonces es una herramienta importante para valorar el riesgo y también el inicio de tratamiento en caso de ya diagnóstico de una osteoporosis. Bajo menos de 5, intermedio 7,5, 5 y es un intervalo. Y también eso preguntan eso, ¿no? En cuanto a FRAX, valores. Bueno, estos son escalas de valoración de riesgos. Una score, ¿no? Los otros son estudios, escala de evaluación, casi no. Sobre todo para riesgo de fractura de localizaciones más específicas, ¿no? Se habla de manos, de antebrazos, o también relacionado con lo que es el estado hormonal. Son estudios sobre todo que se ha realizado, ¿no? El estudio de Osiris, el ABON, son estudios que ya el más último creo que hay uno de 2022, 2023, pero no lo han puesto, no lo he puesto ahí. Sobre todo para evaluar factores de riesgo es el SOSUR, con los hábitos de vida, el tabaquismo, y el peso también importante. Bueno, en cuanto a las pruebas de laboratorio para considerar, ¿no? Para detección temprana de una osteoporosis de causas secundarias, sobre todo esto sí se puede valorar. La osteoporosis secundaria se habló porque está relacionada más con enfermedades, ¿no? Hay que hacer el estudio de acuerdo a sospechas de la patología relacionada. Por eso que se pide pues, examen de laboratorio. En cuanto a las enfermedades hematológicas, el conteo de glóbulos para ver si hay proceso de anemia, el perfil químico, la bioquímica, todo eso se solicita. Y cuando hay sospecha de enfermedad renal, pues es importante la proteína de 24 horas para ver si hay pérdida de proteínas. Es un esquema más para hacer diagnóstico, ¿no? De tratamiento para hacer diagnóstico temprano de osteoporosis secundaria. Son
son más herramientas que se tienen que utilizar, ¿no? Liquidación de la ósea, por ejemplo, sobre todo hematológicas. En el caso de un mioma o sospecha de leucemias, la electroforesis de proteínas célicas, cadenas ligeras, sobre todo son las inmunoglobulinas o sustancias amiloides, son de depósito que puede afectar el riñón. Son exámenes que se solicitan de acuerdo a sospecha de enfermedad secundaria. En cuanto al tratamiento, cierta más importancia, ¿no? El tratamiento, en cuanto se hace ya el diagnóstico, la sospecha de una osteoporosis. Principalmente el tratamiento está dirigido a prevenir las fracturas. Una vez que se ha hecho pues, la densitometría ósea, el TRAX, se va a ver si recibe o no tratamiento del paciente. De acuerdo a esos estándares que se ha enunciado, se va el tratamiento. Si hay riesgo de fractura inminente, pues el tratamiento es inmediato. Hay evidencia del uso ya de antiresortivos. Son varios tipos de antiresortivos que se tienen que utilizar, aumentando siempre con los suplementos que es vitamina D con calcio. Antiresortivos, los más utilizados son los bifosfonatos. Los bifosfonatos son varias presentaciones, ¿no? Desde el ácido hialurónico hasta el ácido zoledrónico. El ácido zoledrónico incluso hay presentaciones endovenosas que es por el año, ¿no? Endovenosa. El ácido hialurónico es solo semanal el tratamiento bioral. Este es un esquema para ver cómo actúa la diana, ¿no? Terapéutica para inhibir pues, la destrucción ósea, ¿no? De los osteoclastos, ¿no? Este es un osteoclasto, ¿no? La imagen de un osteoclasto tiene en su superficie los rangos, ¿no? Se van ligando. El rango es la expresión que está en su hemisferio, se van ligando para ya. Una vez que se une, hay pues el aumento de la resorción ósea, ¿no? De los osteoclastos, con un consiguiente daño o mayor evento de resorción ósea, ¿no? En este nivel es que actúan los bifosfonatos, ¿no? Inhibiendo esa vía, ¿no? Para evitar pues, que se activen los osteoclastos, ¿no? Lo inhibe, ¿no? Es el tratamiento que se da. Es la vía diana, ¿no? De los bifosfonatos, inhibiendo pues, la activación del rango. Bueno, acá también tiene otros bifosfonatos que actúan a nivel de la osteoprogesterina. También, básicamente todos tienen con el rango, están relacionados, ¿no? La osteoprogesterina está relacionada con progesterina, ¿no? Con la modulación, ¿no? Inhibe los osteoclastos. El otro importante que actualmente se está usando el denosumab. El denosumab es un anticuerpo monoclonal, ya es muy distinto que los bifosfonatos. Actualmente se está usando, ¿no? Ya estamos pasando esta era, ¿no? Del uso del denosumab, que también interfiere pues, en la vía del RAN, ese complejo RAN-RAN-GAN. Todos tienen, ¿no? El efecto de disminuir o inhibir el osteoclastos. Denosumab, cuando hay pues, marcos comerciales, esa aplicación subcutánea es esto, ¿no? Que es para 6 meses, ya. Ese es el tratamiento actual que estamos haciendo también. Los pacientes pueden comprar un poquito caro. Ya es subcutáneo, la aplicación es muy fácil. Esta es la vía WNT, también está implicado, ¿no? en
en lo que es el mecanismo con los osteoclastos. Eso favorece pues, el equilibrio. Cuando hay alteración de esa vía BNT, ¿no? Hay alteración con consiguiente pues, un aumento de la actividad de los osteoclastos. Se habla pues actualmente de la inmunosteología, ¿no? Que explica pues esos eventos inflamatorios muy relacionados con estas vías. Son vías moduladoras. Esa vía BNT es importante, ¿no? Sobre todo para la proliferación y favorece la producción de los osteoides y los osteoblastos. Por lo consiguiente, mejorar la mineralización ósea. Ese sistema de la catequina, la vía BNT, también está implicado en eso, ¿no? de la osteoporosis. Cuando hay alteración de esa vía, pues se va por otro lado. Se inhibe la proliferación de osteoblastos, ¿no? Que es lo que van a producir esas sustancias osteoides. Bueno, esto es ya igual, ¿no? Son las vías que se explican pues, la modulación para la proliferación de la eliminación de osteoblastos, ¿no? Por lo consiguiente mejorar la mineralización ósea. Y sobre todo acá sobre la carga mecánica, cómo va a actuar sobre todo para ver acá la aparatormona, cómo va a actuar, va a desencadenar esos eventos. La aparatormona tiene otros protectores también, son vías, sobre todo ese BNT, ese estudio. O sea, hay vías protectoras. Es otro anticuerpo monoclonal, ¿no? También, actualmente creo que es lo último que se está usando, pero no tenemos tampoco. El romosozumab, ya que es un anticuerpo monoclonal también. Otros son el paratire, el avaloparatire, ¿no? Todos inhiben o favorecen el aumento de la proliferación de los osteoblastos. Ya esto actualmente se está utilizando en algunos países desarrollados ya han dejado de incorporarlos. Nosotros estamos todavía en denosumab recién. Estos son ya anticuerpos monoclonales que van a favorecer esta diferenciación de osteoblastos. Este es un esquema, ¿no? Cómo va a ser el tratamiento cuando ya se hace el diagnóstico de la osteoporosis. Bueno, el último escalón estamos todavía con microfonatos y denosumab. Eso es lo que estamos haciendo. Los demás son más actuales, obviamente activos. Olvídate de la teriparatide, ¿no? Actualmente es lo que se está usando, ¿no? Recién, he visto en algunas clínicas, ¿no? La teriparatide, por su efecto anabólico, ¿no? Eso se está usando acá. Otros nuevos fármacos, bueno, que no, pues, todavía no tenemos por literatura, ¿no? El romosozumab, ¿no? Para proliferación de osteoblastos. Lo más frecuente o lo más que utilizamos en la consulta son los microfonatos, desde el ácido hialurónico hasta el ácido soliedrónico. Y también usamos en algunas ocasiones el denosumab. Ese es el único anticuerpo monoclonal que usamos. Como marca, el Prolia es uno de ellos. No utilizamos otra cosa, no tenemos. No usamos todavía. Pero sí hay pues utilizar por lo menos el gluconato. Bueno, ¿qué más son las recomendaciones universales para todos los pacientes ya que estén cursando con osteoporosis? Sobre todo se instaura la ingesta de calcio, vitamina D, una dieta equilibrada, evitar el consumo malo, ¿no? El tabaco. El consumo del alcohol también está relacionado. Y sobre todo, si hay pues, diagnóstico, evitar las caídas.
por el riesgo alto de fracturas. ¿No? En la pirámide pues, de estas recomendaciones está pues, ¿no? utilizar el fármaco adecuado, ya no dejar el tratamiento. Y seguir un último escalón de las medidas generales: el cuidado, el estilo de vida. En la tabla 4 que está ahí están las dosis habituales para que deben recibir de vitamina D. Está en de 800 a 1000, ¿no? Son la vitamina D. La presentación de comerciales que vemos acá más he visto solo de 800, vitamina D, de 3 unidades internacionales por día. Con el calcio, ahí sí hay diferencia en cuanto a la dosificación. En varones, pues de acuerdo al grupo etario, ¿no? 50 a 70 años se da aproximadamente 1 gramo, ¿no? Pesado como 1 miligramos. A mayor edad, más requerimiento de calcio. En las mujeres, ¿no? Sí es el requerimiento más alto. La dosis puede ser 1200 miligramos por día en mujeres, a cualquier edad o con diagnóstico ya de osteoporosis. No, eso también se le puede preguntar. Entonces, de acuerdo a requerimiento, el sexo, por edad, ya dosis de vitamina D o de calcio. Y siempre pues no dejar los anticonceptivos. Esta tabla para los principales hábitos de vida saludables, ¿no? Sobre todo el consumo de café, ¿no? Muchos tenemos el hábito, ¿no? El hábito del café, sobre todo por las actividades que demanda, ¿no? Y por aparente mejoría que podemos tener, ¿no? La cafeína se relaciona bastante con disminuir, no que digan que no es no tomarlo, sino limitar, ¿no? Se recomienda solo pues 1 vez al día, ¿no? Muchos toman 3, 4 veces, todo pues no quieren seguir estudiando, están toda la noche con el café, ¿no? Entonces eso también limitar, ¿no? Se le diga que no dejarlo no. También la exposición solar, ¿no? Es importante el baño del sol, ya para sobre todo el metabolismo de la vitamina D, es importante eso. Por eso con prudencia, bueno, acá por zona que tengo elegido, siempre con bloqueadores blandantes. Bueno, estas son últimas recomendaciones de la Sociedad Española de la Reumatología del 2019 en cuanto a osteoporosis. Sobre todo acá se basan en estos estudios fracos de densitometría ósea. Sobre todo está relacionado con los hábitos de vida saludables. Y sobre relacionan pues la fractura por fragilidad en mayores de 50 años, sobre todo con fractura de cadera o vértebras. Relacionan la densitometría ósea con los estándares, las desviaciones estándar que ya se había mencionado. En cuanto a los medicamentos que se debe usar, ya se hizo, al menos se hizo un esquema anterior, el uso de mifosfonatos, que son los fármacos más utilizados, desde el alendronato hasta la celedrónica. Luego está otro, el denosumab, que ya se mencionó, que es un anticuerpo monoclonal, y el otro la teriparatid, que tiene bastante efecto avanzante. Todos son pues tratamientos, ¿no? Que hay medicamentos que deben usar para tratar sobre todo fractura vertebral. Según los estudios, pues hay, ¿no? Se está haciendo o se está tratando de
y hacer pues cuál es el tratamiento adecuado para determinada fractura, ¿no es cierto? No vertebral, sí vertebral, ¿no? La fractura vertebral está relacionada con lo que es los bifoconatos, los pedazos del dendrógeno. Parece que esto sí es un poco de guía para el tratamiento adecuado. Nosotros son los estudios, ¿no? de la sumada, la prolia, para medicamentos.